doctora Berenice Rivera. Si amas oír, escucha esto. Una iniciativa de IMON creada para informar, educar e inspirar a todas las personas que viven, acompañan o se enfrentan al reto de la pérdida auditiva. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante, ya que Amauir cumple 17 años realizando su congreso interactivo. No cumplimos 17 años, cumplimos 30, pero cumplimos 17 años realizando este congreso, que es un espacio donde el conocimiento médico se encuentra con las experiencias de vida y nadie mejor para contarnos cómo surgió y hacia dónde va este congreso que su fundador, el doctor Gonzalo Corbera, que él es médico otólogo y pionero en el uso de implantes cocleares en México. Hola doctor, qué gusto tenerlo nuevamente aquí en Escucha Esto. Aquí estamos. Sí, siempre es un placer. Eh, Siempre, bueno, cuando hablamos acerca de este Congreso Interactivo, un periodo que realmente no tuvimos desafortunadamente por la pandemia y lo reiniciamos hace un año sí, el y año pasado. el año pasado. Y usted comentaba varias anécdotas de este Congreso y a mí la verdad es que me encanta escucharlo hablar acerca de cómo nació y la razón por la cual era tan importante para usted que las familias acudieran a este congreso. Porque cuando los pacientes tienen la palabra, la medicina también aprende. Claro. Doctor, me gustaría que nos contara cómo nació la idea de crear este congreso interactivo para personas con pérdida auditiva. Bueno, fíjate que todo surgió de que yo me di cuenta que, los centros de terapia con los que yo trabajaba, yo siempre he trabajado con distintos terapeutas, individuales a veces, y con grandes centros, y dos de los más, Ujú, los dos más grandes de México, yo trabajaba con ellos. ujú, Y tenían digamos que estrategias muy diferentes. Uno claro. era auditivo verbal y el otro usaba el método oral. Ujú. Y de repente me di cuenta, la verdad yo no me lo esperaba que fueran así, porque en medicina no somos tan así. O sea, pero sí me di cuenta que si se enteraban de que alguna familia había ido a otro centro a preguntar cómo eran, así, nada más a pedir informes, ya no le daban la reinscripción. O sea, Ay, les tenían prohibidísimo acercarse a la competencia, ok, pero al grado de ni siquiera realmente preguntar de qué se trata. ok. Y ¿Y, y qué hace la diferencia, por ejemplo, bueno, qué hace la diferencia, por ejemplo, en aquel entonces entre la terapia oral y la terapia auditivo-verbal? ¿Y por qué era tan importante que los pacientes tuvieran el acercamiento a cada una de ellas? bueno, fíjate, lo que pasó también fue que me empecé a dar cuenta que el método auditivo verbal daba mejores resultados. O Ok, sea, sí, los niños hablaban con más fluidez, con más naturalidad. ujú, Eso fue una parte importante. claro, Pero el método oral tenía ciertas ventajas que podían ser unas ventajas para ciertos padres. O sea, de lo que estoy hablando es que en esa época ese centro también daba la educación. O sea, inscribías a los niños a la escuela ahí. ujú, Entonces era una escuela y todo pues giraba alrededor pues no solo de su terapia, de enseñarles a escuchar y hablar, sino de enseñarles a leer y aritmética escribir y y todo. leer y escribir, ¿no? Ujú, Y eso indudablemente tiene ventajas. No es la filosofía auditivo-verbal. En la filosofía no. auditivo-verbal, el chiste es que el niño conviva con niños que hablan y escuchan normalmente, ¿no? Hablando de Ujú, normalmente, usando el término normal como estadístico, que siempre me gusta aclarar eso porque, sí, o claro. sea,
simple quiere decir que como la mayoría de la gente escucha, ¿no? Ok. Entonces, el punto es que realmente así copian patrones Ujú. normales, o sea, como todos los demás hablan, copian a los niños que hablan como todos los demás. Claro. Y Y, finalmente eso y es no imitan estas voces, ¿no? Que generalmente tiene el paciente hipoacúsico cuando lo estás escuchando de una persona que tiene audición eh, dentro de la normalidad. exacto, ¿no? Entonces hay malos hábitos que se adquieren y cosas así, y es mucho mejor que un niño copie de un niño que habla lo que llamamos bien, Ujú. y no de otro niño que también está batallando. Claro. Pero para muchos papás es muy difícil tener a los niños en la escuela normal y las escuelas son un problemón, como dijiste en tu, se Sí, mencionó en el podcast pasado. Y, y para muchos papás sí es útil que estén en donde tienen la escuela. Entonces hay ventajas y desventajas y claro. esto se puede aplicar más para unos que para otros. Y lo que yo inmediatamente pensé es, dije, quien tiene que estar haciendo esta decisión no es el centro y sobre todo no es bajo amenazas, son Ujú. los padres y las familias bajo lo que pueden ellos organizarse de la mejor forma para sus hijos. Y tienen que tomar una decisión informada, Y exactamente. ¿no? ¿Y qué es lo que hizo diferente este evento médico o académico? Porque me acuerdo perfectamente cuando me dieron las reglas del Congreso, que fue, tiene que ser sin diapositivas, tiene que ser lo más em, centrado posible en el paciente y tienes que hablar lo más, no quiero decir natural, pero lo más al nivel que no pienses en palabras médicas ni mucho menos, sino que le puedas explicar a un papá de manera adecuada qué es lo que necesita saber del tema que tú le vas a dar. Entonces, eso hace súper difícil para muchos profesionales el tratar de explicar a lo mejor temas muy elevados para que los papás entiendan. O, Sí. bueno, es que no es que entiendan, sino que puedan tomar la decisión adecuada con esta información que tú le estás dando. Sí, y entiendan de lo que le estás queriendo decir, Claro. ¿no? O sea, si te pierdes en lo técnico, pues es muy difícil que que el papá del niño entienda lo que le estás queriendo decir. Y se Ujú, llamaba Congreso Interactivo porque lo que queríamos era más como talleres, como ujú, que la gente pueda preguntar libremente, ¿no? Eso es lo que es realmente importante. Había dos puntos eran súper ujú, importantes cuando yo empecé a pensar en lo que quería yo hacer, ¿no? ujú. Uno es tener un lugar en donde vayan todas estas gentes que tienen su método y que lo quieren proponer, y ahí incluíamos lenguaje de señas, logogenia, todo lo que había en ese momento, que vaya el que lo hace para explicarle a los papás por qué su método es mejor, ¿no? Claro. Eso es lo que queríamos, ¿no? Este, y que sea accesible, porque resulta realmente una parte bien importante es que nosotros vemos pacientes de todo el rango socioeconómico, o sea, Ujú, de la gente que más ayuda necesita, que operamos gratuitamente, que conseguíamos el implante a través de donativos, etcétera, hasta el paciente que podía pagarlo de dinero que tenía en el banco, ¿no? O sea, ujú, entonces necesitamos un foro común, ¿no? Que ujú. pudiera juntar a la gente. Y eso lo logras estableciendo un diálogo. Oye, Claro, y no si pones a la gente sentada en la oscuridad con una máquina enseñándoles diapositivas. claro. Necesitaban un espacio para aprender y acompañarlos, ¿no? Exacto, porque justo pensando en esto de que sí hay gente de muy bajo nivel socioeconómico y gente de muy alto nivel socioeconómico, pero los dos pueden aprender de los dos. Claro. Entonces, Sí. ahí están en un terreno común. Entonces, eso era realmente lo que a mí me motivó. Pues digamos que eso era
los fundamentos del Congreso. Y al inicio, ¿qué tipo de contenidos se abordaban en el Congreso? Ya hablamos acerca de las diferentes tipos de terapias, pero ¿de qué otra manera hemos ayudado a las familias a lo largo de estos 17 años a entender un poco más sobre esta pérdida auditiva? Bueno, es que ha cambiado mucho las dudas, han cambiado Ujú, las circunstancias, ¿no? Y ya no hay tanta duda. El método auditivo verbal ya se hizo lo que todo el mundo dice que hace, aunque no tan, hay quien dice que lo hace y no realmente, pero en fin, el, ah, sí por lo menos se sabe que esa es la estrategia que mejor resultado da, sobre todo en niños implantados. claro. Y La, dependiendo también la edad, ¿no? Del paciente es el tipo depen- de terapia que requiere o que necesita. claro, exactamente, porque sí, el combinar a veces sí se puede, cosa que no todo el mundo le gusta, pero sí, poder de dar lenguaje de señas junto con métodos de oralización, digamos, englobemos el método oral y el método auditivo verbal en eso. Ujú, Pues sí, para ciertos niños es el camino a seguir y no ujú, sería para otros, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que los papás también tienen que saber. Pero entonces los temas han cambiado muchísimo Ujú. con el transcurso de los años. ¿Y cómo se logra que la ciencia se comunique en un lenguaje accesible? Pues es difícil. Yo creo que todos caemos a veces en errores. Digamos que pues tengo más tablas, ¿no? O sea, Ujú, siempre eh, me piden, algo en el radio y que si la tele y cosas así. Entonces estoy acostumbrado a que mi lenguaje sea más coloquial. También es algo que con los médicos tienen que cultivar, ¿no? ujú. Porque para hablar con el paciente siempre tienes que ver cuál es el nivel de comprensión del paciente, sobre todo si lo que le estás queriendo explicar es complejo, que realmente eso es lo que hacemos. Pero a mucha Y gente le cuesta más trabajo. claro, algo que me llamó muchísimo la atención cuando empezamos este congreso interactivo fue la forma en la que incluimos también a la familia en el entorno al paciente y cómo también para nosotros es importante que la familia acuda al congreso. Sí. Y no nada más papá y mamá, sino todas las personas que están alrededor del niño, ¿no? Sí, sí. Quien lo cuida, quien convive con él, pero también los hermanitos. O sea, Claro. y que vayan los niños. Y una parte bien importante era que vayan los niños también para que los papás vean cómo, un poquito ahí yo tenía plan con maña, ¿no? Yo empecé a ver mucha diferencia en el método auditivo verbal contra los demás. Ok, Y dije, bueno, pues que lo vean, ¿no? Que todo el claro. mundo lo vea y que sepan realmente a qué le tiramos, Ujú. ¿no? Porque a lo mejor por esta misma limitante que daban los centros de terapia, no podían ver la diferencia entre un niño oralizado a través de un método y un niño con método auditivo, bueno, con terapia auditivo verbal, cuáles eran las diferencias que se veían, ¿no? Ujú. Y también sé que al usted estar implantando cada vez niños más pequeños, pues también eh, hacía que la terapia auditivo verbal fuera una de las terapias más indicadas para estos niños. Pero como también tenemos el otro extremo, ¿no? Niños que son implantados tardíos porque tardan un tiempo en poder recaudar el dinero para poder ser implantados. Eh, Durante todo este periodo, doctor, ¿qué fue lo que usted logró que este Congreso aportara a estas familias? Porque el mayor logro, yo creo que uno de los mayores logros de este Congreso no son los aplausos, sino son las decisiones que transforman familias. Entonces, ¿usted recuerda algún tipo de anécdota de pacientes que decidieron implantarse? Porque también invitamos a pacientes que están en proceso de implantación o que están implantados o que utilizan auxiliares auditivos. ¿Y qué respuestas encontraron estas familias durante estos congresos?
Bueno, eso pasó muchísimas veces, de que familias que le tenían mucho miedo a la cirugía, Ujú, ¿no? El poder, pues, platicar con alguien que ya lo pasó ujú, de primera mano, ver el niño, ver a los niños, pues siempre ayuda mucho. O sea, realmente lo que dices, eso era bien importante, ¿no? Darle también las armas para poder tomar esa decisión. Yo creo que sí ujú, fueron muy importantes para muchos, para muchos papás que estaban dudosos. No solo son niños, a veces van adultos también, o sea, ujú, entonces, y también puede ser muy interesante que vean eh, cuál es la historia, porque tenemos una parte del Congreso que se llama Compartiendo Triunfos, ujú, en donde, pues básicamente es, pregúntame lo que quieras, ¿no? O sea, los niños ya, obviamente ya con años de haber sido implantados nos platican cómo es su vida, ¿no? Y salen temas muy chistosos a veces, sí. claro, Pero sí, sí, sí nos ayuda a hacerlo más humano y que los niños también vean que hay otros niños como ellos. claro. Sí, y porque eso pasa mucho, ¿no? Que a veces las familias piensan que están solas en un área determinada, en algún estado en específico, etcétera. Y de repente llegan a este tipo de congresos y se encuentran con familias que a lo mejor viven dentro de su mismo estado o incluso dentro de su mismo municipio y que no Sí, sabían que estaban y que ahí se encuentran. Y exacto. se crean lazos que han perdurado durante mucho tiempo. Sí. Doc, me encantaría que les pudiera hablar a nuestros escuchas acerca de alguna de las pláticas que para usted haya sido importante que que se haya dado a lo largo de estos congresos, porque sé que hay algunas pláticas que como que se mantienen eh, Sí. porque cree que son importantes para los padres. ¿Cuáles son como los más importantes para usted? Bueno, es que sí ha cambiado, ¿no? O sea, Ujú, el- como que hay unas que son a fuerzas porque es importantísimo como que taladrarles un poquito lo que se necesita, ¿no? Las técnicas ya específicamente del método auditivo verbal y cosas así para que sepan a qué se tienen que atener. ujú, Pero, pero hay pláticas que siempre han sido muy exitosas, como la de límites, porque sí ujú. cuesta mucho trabajo a muchos papás poder establecer límites pues a niños, en general a sus hijos, ¿no? O sea, Sí, claro. pero cuando el papá percibe a su hijo como que tiene una discapacidad, a veces lo quiere sobreproteger. Y Ujú, entonces le puede costar mucho trabajo establecer límites. Entonces, sí es curioso que la plática sobre límites siempre ha sido de las más exitosas. claro. Y hay unas que yo pensé que iban a ser más, pues, Llamativas. llamativas o Ujú, importantes y que realmente no acabaron siendo, ¿no? Por ejemplo, dejamos de tener pláticas específicamente sobre el lenguaje manual porque finalmente la gente que va a nuestro congreso, pues no es un tema que les interese, aunque a veces nosotros les insistimos ya individualmente, pero claro. no es no, entonces, pues ha acabado siendo de las que se van desechando. Y siempre, cada año es un reto decidir qué temas vamos a hablar. También el Congreso ha cambiado muchísimo, porque los primeros era cuando pues, nosotros éramos el único equipo de implante coclear en el país. Ujú, Entonces había literalmente miles de gentes en cada congreso buscando información. Ahorita ya tenemos muchos equipos que trabajan independientemente, que le dan información independiente a sus pacientes. Entonces, la necesidad de nuestro congreso ha ido cambiando pues ese es el reto, mantenerse actualizado y actualizado. ajustándolos. Sí, 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 no, que siga siendo importante Ujú, lo que los papás vayan a escuchar. claro. Oiga, doctor, ¿y qué sueña el doctor Corbera para el futuro del Congreso Interactivo de Amauer?
Ay, ¿sabes qué? Yo no soy así. ¿No? No, no tengo nunca nada en mi vida lo he hecho pensando en que va a ser algo, ¿verdad? Yo siento que yo voy haciendo lo que se tiene que hacer. Ok, Sí soy muy de vivir cada día. ok, No, no, no veo demasiado al futuro. ¿Qué puede pasar? Pues no sé, ya fue más de lo que pensé que hubiera sido. O sea, y sí, justo me acaban de pedir un escrito hablando sobre humanismo y yo decía esto, yo finalmente como director de una asociación no lucrativa, ujú, yo pensé que eso iba a ser mi vida profesional. No, lo quise hacer porque dije, quiero dirigir una asociación no lucrativa. No, lo hice porque se tenía que hacer. claro, Es lo que me cayó y entonces lo que hice. Y el Congreso realmente como que no me pongo expectativas a la larga, más bien veo, ok, este año que se necesita. claro. ¿Qué necesitan los pacientes? ¿Qué necesitan Ajá. las familias? ¿Qué necesita el medio? Porque, por ejemplo, este año vamos a incluir todo un curso para audioprotecistas, porque estamos Ujú, detectando que los audioprotecistas les falta entrenamiento y claro. pues nuestra actitud nunca ha sido de, pues nosotros vamos a tener el audioprotesista bien entrenado y que todos los demás se Y muelen. No, ujú, nos vamos a tratar de elevar el nivel de a- a- todos. de todos. Claro. Y algo que también hacemos mucho en Amawir es que no nos cerramos de solamente nosotros somos los únicos que vamos a dar las pláticas, ¿no? Sino que Así, también nos abrimos a otros grupos, a otras terapeutas, quiero decir, a otras familias, a otras centros. necesidades. Ajá. Sí, Y porque justo sabemos que los pacientes necesitan de, de un equipo multidisciplinario y que muchas veces no vamos a terminar siendo nosotros claro. y que necesitan que también esos profesionales sepan que también la familia y el paciente y su entorno es importante. Sí, no, y aprendemos también nosotros. Claro. Quitar o sea, de repente sí sucede que alguien está haciendo algo que no sabíamos, o Ujú. entonces, lo malo es que no tenemos tanto espacio. A mí me gustaría tener cientos de pláticas, ¿no? Pero pues no, o sea, no es factible. Bueno, en eso soñaría, Ah, bueno, que fuera más grande. que fuera más Oiga, grande. doctor, y a ver, ¿les podría platicar a nuestros escuchas qué es lo que pueden esperar, por ejemplo, de este congreso? Ya sabemos que hay un curso especial para audioprotesistas, pero en el área de las familias, ¿qué estamos esperando? En el área de las familias, estamos esperando que aprendan, que se Ujú, lleven algo de provecho y que convivan que sea realmente un día. Por eso siempre también decimos, ¿no? Los invitados especiales son los niños. Es muy grato verlos jugar, les ponemos juegos y cosas en el patio. ujú, Y, y que sea un sábado alegre y que claro. también se salgan con algo importante que hayan aprendido. Y que los papás sepan que en este congreso sí van acompañados de los hijos, porque muchos dicen, oye, es que ir y tener que llevar al niño es súper cansado, mejor consigo a una niñera o algo, pero en este congreso las niñeras somos los de Amauir. Exacto, nosotros se los cuidamos. Con que no sea de pañales ni nada, sí tienen que ser más grandecitos, pero ya, fuera de eso, ya nosotros nos encargamos. Nos encargamos, sí, porque muchas veces es lo que tienen miedo, ¿no? De, ay, es que tengo que llevar a los niños y qué voy a hacer, pero por eso no se preocupen porque les van a contar cuentos, hay juegos, hay personas que están revisando que no se salgan de la escuela, etcétera, ¿no? Y bueno, doctor, no sé si quiera decir un poquito más acerca de dónde va a ser el Congreso Interactivo, la fecha, para que la gente lo vaya apuntando y vaya haciendo en su agenda un huequito. Pues la fecha es el 8 de noviembre. Ujú, Que no que estén pendientes de nuestra página de internet, ¿no? Yo creo claro. que eso es importante siempre por cualquier cambio. Ujú, También para de una vez irse inscribiendo.
Vamos a poner las ligas aquí yo en las notas del video. Claro. Y porque sí el cupo es limitado, ¿no? O sea, yo decía, Ujú. ojalá pudiera ser enorme, pero pues no podemos ahorita hacerlo tan grande como quisiéramos y sí puede pasar que ya no haya lugar para quien se quiera inscribir. Claro, recordar que es en el Colegio Van Dyck, que está en el sur de la Ciudad de México, em, iniciamos, según yo, a las 9:30 de la mañana, doctor, Sí. corríjame A si las me 9, equivoco. la convocatoria es a las 9, Ok. ¿no? Después, digo, para incluir la inauguración y todo eso, el curso de teoprotesistas empieza antes que el de Ujú. padres, pero la convocatoria es a las 9. Ah, ok. Y para que lleguen desayunados, ahí mismo les vamos a dar un lunch, así que no se preocupen por llevar comida, pero sí lleven su agüita y su libretita para estar apuntando cualquier pregunta que necesitan, Sí, porque van a poder preguntarle al especialista si supieras que te va a escuchar con el corazón abierto, seguramente llevarías una libreta y una pluma con muchas preguntas hechas de antemano, ¿no? exacto. Doctor, y como ya es tradición en Amauir, em, quiero que les deje un reto a las personas esta semana, a ver si ahora sí se acuerda que tiene que hacer retos. Nunca me acuerdo que tenía que ser ritos. ¿Qué reto No, podemos decir? Es, eh, yo creo que me gustaría que piensen este, en qué no saben. ok. ¿Ok? Como que tratar de, no sé, en esta semana pensar en 5 cosas Ujú. que no sepas y que te gustaría saber. Para acudir a este congreso interactivo de Amauir y poder preguntárselo al especialista. Exacto. Me parece una idea perfecta. Y bueno, los invitamos al 17º Congreso Interactivo de Amauir, que es un espacio único donde los pacientes, familias y profesionales se reúnen para aprender, compartir y transformar la manera en la que vivimos la pérdida auditiva. Porque escuchar también se aprende y nadie debe hacerlo solo. Doctor, un placer y pues nos vemos en la próxima. Así es. Y hasta Exacto. aquí llegamos en este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien que no se lo pueda perder. Deja tus comentarios, tus preguntas y cuéntanos qué te gustaría escuchar más adelante. Este espacio también es tuyo, así que cualquier idea o tema es bienvenido. Nos escuchamos en la próxima. Y ya sabes, si amas oír, escucha esto.